Así que, como siempre, lo primero, si estáis viendo el vídeo en YouTube, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis, o espero que ya lo sepáis, es el quinto vídeo de Noticias de Astronomía que subo a YouTube, que en Twitch, cuando estoy en directo en Twitch, que estoy todos los días menos los sábados, hay un segmento para hablar de astronomía, o más concretamente de la actualidad de la astronomía, de las noticias que se han publicado en el día de hoy, que resulten interesantes. Y bueno, si habéis visto alguno de los anteriores ya sabéis cómo va esto. Duran normalmente media hora, una hora. A veces serán más cortos, a veces serán más largos, pero suele estar ahí la duración. Y hoy en particular hay un poquito de todo, porque de hecho tenemos también noticias sobre James Webb, que se ha averiado un instrumento parcialmente. Pero bueno, parece que no es demasiado preocupante, pero bueno, lo vamos a ver en un momento, porque primero, como siempre, tenemos la imagen del día, que es de Chris Willox, de Deep Sky West, que dice, la imagen del día de descripción dice, es la región de formación de estrellas NGC 3582 sin estrellas. Dice, ¿qué está sucediendo en la nebulosa de la Estatua de la Libertad? Es verdad, esta es la nebulosa de la Estatua de la Libertad. Y en realidad al pasar el ratón por encima se ven dónde están las estrellas. En esta imagen, en la otra no. Aquí se ven dónde están las estrellas y al quitar el ratón se ve la versión sin estrellas. Dice, ¿qué está pasando en la nebulosa de la Estatua de la Libertad? Las estrellas brillantes y las moléculas interesantes se están formando y siendo liberadas. La compleja nebulosa se encuentra en una región de formación de estrellas llamada RCW57 y más allá del icónico monumento, del conocido monumento, dice, a algunos les parece un superhéroe volando, ¿cierto? O un ángel llorando. Eso ya no lo veo tan claro. Al eliminar digitalmente las estrellas, esta imagen con colores reasignados muestra densos nudos de polvo interestelar oscuro, campos de gas de hidrógeno brillantes ionizados por estas estrellas y grandes bucles de gas expulsados por estrellas moribundas. Un estudio detallado de NGC 3576, también conocido como NGC 3582 y NGC 3584, nos aclara mucho, incluyen al menos 33 estrellas masivas en las últimas etapas de formación y la presencia clara de moléculas de carbono complejas conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos. Los PAHs, que es abreviatura en inglés, se cree que se crean en el enfriamiento en el gas que se enfría en las regiones de formación de estrellas, y su desarrollo en la nebulosa de la formación en la que se formó el Sol hace 5.000 millones de años puede haber sido un paso importante en el desarrollo de la vida en la Tierra. Eso es lo que pone la imagen, ya os digo, es de Chris Willox, de Deep Sky West. Esta es la versión grande con las estrellas eliminadas. Aquí se puede hacer zoom, se puede ver todo con bastante detalle. Esta es la parte de la nebulosa que llaman la nebulosa de la Estatua de la Libertad, o que dicen algunos, no, parece un superhéroe volando. Sí, lo podéis imaginar si esto en vez del brazo de la Estatua de la Libertad te lo tomas como el brazo de Superman, ¿no? El puño por delante. Sí. Ahora, lo del ángel llorando yo no lo termino de ver, sinceramente. Bueno, sí, a ver, si es un ángel con las manos de Gulliver, sí. Si es un ángel con las manos de Gulliver, sí. Porque esto sería el ala, ¿no? Una de las alas. Esto el cuerpo, aquí la cabeza, y esto una mano, pero una mano gigantesca. Ahí sí, ahí lo podría ver. Pero serían manos, vamos, le da para... Caben 3 pelotas de baloncesto en esa mano. Si no, no lo termino de ver. O que tiene una cabeza demasiado pequeña, que eso se llama... ¿cómo se llama? Tiene un nombre. A ver, en el chat me dicen, no estás imaginando el ángel bien, creo, lo veo perfectamente. Que lo ves perfectamente, yo no veo nada. Está como de perfil. Alguien dice por aquí, parece mi suegra. Bueno, venga, ala, venga, un saludo a las obras del mundo que nos estarán viendo. Está como de perfil, no se ven las manos. Está como de perfil, no se ven las manos. Yo no veo... Microcefalia, sí, lo de la cabeza pequeña se llama microcefalia, sí. Es como la Estatua de la Libertad, sí, ese es el nombre popular por el que se la conoce. Generalmente es la nebulosa de la Estatua de la Libertad.
es la nebulosa de la Estatua de la Libertad. Así que aquí sí que se puede ver la diferencia entre cómo es esta zona con estrellas y sin estrellas, pero en la otra imagen en grande no. Así que ya os digo que aquí, de hecho aquí se puede ver las dos versiones diferentes, porque si os fijáis, pone aquí abajo Deep Sky West, Chris Willox. No lo llego a tapar yo, ¿verdad? No lo llego a tapar. Pero si os fijáis, se mueve el nombre. ¿Por qué? Porque no está exactamente en la misma posición en una imagen y en otra, a pesar de que tiene el mismo tamaño. Está ligeramente desplazado hacia abajo en la imagen en la que sí que hay estrellas. Vale, luego, en cuanto a lo que es noticias, ya os decía, esta es la más importante y también la más reciente. Bueno, no es la más reciente del día, creo, pero sí de las más recientes. Que es del telescopio espacial James Webb y es actualización de las operaciones en instrumento del infrarrojo medio, es decir, del instrumento MIRI. Dice, el instrumento de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb, MIRI, tiene 4 modos de observación. El 24 de agosto, o sea, de esto informan casi un mes después, dice, un mecanismo que soporta, que apoya uno de estos modos, conocido como la espectroscopia de resolución media, MRS, ha mostrado lo que parece ser un aumento en la fricción durante una instalación, una configuración para realizar observaciones científicas. Este mecanismo es una grating wheel. ¿Qué era una grating wheel? No recuerdo. ¿Un engranaje? No es un engranaje, no sé, no tendría sentido. Grating wheel. ¿Cómo se...? Vale, o sea, sé lo que es, pero no sé cómo se llaman en castellano. Grating wheel. Rueda de rejilla, ¿se llaman así? ¿Se llaman en castellano ruedas de rejilla? No parece. No, grating wheel. Grinding wheel parece ser que es la otra versión que me sugiere Google, pero tampoco es lo mismo. No, esta no tiene sentido porque no es una muela abrasiva. No es una muela abrasiva. Rueda de rejilla parece ser que se llama el componente este. Es que no sé ahora mismo cuál es. Por eso digo, o sea, no es un problema de no saber cómo se traduce, porque sí, sería algo así como rueda de rejilla. Es que no sé exactamente qué mecanismo es. No sé qué mecanismo es. O sea, no os puedo decir qué mecanismo es porque es que ahora mismo no caigo. Ahora mismo no caigo. O sea, a lo mejor lo he visto alguna vez y simplemente no lo estoy relacionando, pero no, es que ni siquiera estoy seguro de haberlo visto. Pero bueno, en cualquier caso, dice, este mecanismo permite a los científicos elegir entre longitudes de onda corta, media y más larga. Dice, cuando se realizan observaciones utilizando el modo MRS, que es este modo de espectroscopia de resolución media. Dice, después de las comprobaciones preliminares de salud e investigaciones de la incidencia, un equipo de revisión de anomalías se se reunió el 6 de septiembre, se convocó el 6 de septiembre para evaluar el mejor camino a seguir. El equipo del telescopio James Webb ha pausado las observaciones programadas utilizando este modo de observación en particular, mientras siguen analizando su comportamiento, y en estos momentos están desarrollando estrategias para continuar las observaciones del modo MRS tan pronto como sea posible. El observatorio está en buen estado, y los otros 3 modos de observación de MIRI, dice, imagen, espectroscopia de resolución baja y coronografía, dice, están funcionando normalmente y siguen disponibles para observaciones de ciencia. Es decir, el instrumento MIRI está funcionando bien en 3 de los 4 modos de observación que tiene. El que no es es el MRS, la espectroscopia de resolución media, y ahora lo que están viendo es qué demonios pueden hacer, cuál es el paso a seguir. Es lo que están intentando entender y decidir qué es lo que se va a hacer ahora para poder solucionarlo. Ah, vale, mira, gracias, Monza. Me ha pasado aquí en el chat. Si estáis en YouTube, para que entendáis qué pasa, me lo han pasado por el chat el enlace de los elementos de MIRI, del telescopio James Webb, y figura 5 decías. Vale, esto es el montaje del espectrógrafo de baja resolución. Vale, el prisma, el espectrógrafo de resolución media, que es el que ha dado problemas, la figura 3, el canal, vale. Vale, aquí, The Craig Filter Grating Combination Wheels, ¿vale? Todos los 4 canales de MRS se observan simultáneamente, pero cada exposición puede cubrir solo una tercera parte de la longitud de onda, del rango de longitud de onda disponible en una única configuración.
Para una cobertura espectral completa, hay 3 configuraciones espectrales diferentes que deben observarse, denominadas corta, media y larga, A, B y C. 2 ruedas, vamos a llamarlas ruedas giratorias por ahora, o filtros dicroicos, esto sí que creo que se llama dicroicos en castellano. Dice, tienen 3 posiciones utilizables para mover las rejillas y dicroicos simultáneamente. Dice, en resumen, la luz se separa por los dicroicos en la preóptica del espectrómetro y se envían a los 4 canales IFU donde la luz se separa espacialmente y se organiza como un corte. Es una forma de llamarlo en castellano. Dice, se dispersa espectralmente y las rejillas por las rejillas y eventualmente y tarde o temprano es registrado en los detectores. Vale, gratings, estos son los gratings. Aquí, hombre, rejilla no se ve. Estos son los dicroicos estos. Que no sé si se llaman así en castellano, creo que sí, pero no estoy seguro. Sensor de posición, sensor de temperatura. Vale. O sea, sería la parte de arriba, que aquí no se llega a ver bien. A ver. Que me pasáis aquí el gráfico este también. Vale, vamos a ver. Esto es la extrusión de todas las piezas. Que lo estaba mirando aquí. Claro, esto es la parte de aquí arriba. Es esta. Si no estoy viéndolo mal. Luego esta pieza morada entiendo que será... ¡Ah! Aquí. Entiendo que será esta. Sí, entiendo que cada color debe de ser cada una de estas piezas. De hecho, el aro este morado aquí es aquí en azul. Este gris es este de aquí, que está en un color ¿qué? Morado oscuro o gris, una cosa así. Algo así. Luego, esta pieza grande, que son los dicroicos estos... No sé cómo... Oye, lo estoy llamando dicroicos y quiero asegurarme de que no estoy... Sí, filtro dicroico. Digo, a ver si no estoy inventando yo la palabra aquí, porque me sonaba haberla escuchado alguna vez. Digo, espérate a ver si estoy inventándome aquí la traducción o no. Dicroico, filtro dicroico es filtro de color que se utiliza para seleccionar el paso de luz en una pequeña gama de colores y reflejar la luz de un color particular. Que sale la descripción de la Wikipedia y oye, ya que sale, la leo. Entonces, sí, esto es lo que llaman el grating wheel. Esto es lo que llaman esa rueda de rejilla. Que viéndolo así... Claro, es que aquí en realidad esto es el filtro dicroico, que están aquí abajo, y las ruedas de combinación de rejilla. Lo que no sé si explica aquí... Vale. Si las descripciones aquí están bien, dice que esta pieza, por ejemplo, rota, entiendo que debe de ser que esta parte de arriba se puede rotar para utilizar para que pueda llegar la luz que se recoge al filtro dicroico y se pueda separar según se desee. Y me imagino que lo que pasa es que esto, por lo que sea, no gira, que es lo que decían en la noticia, ¿no? Decían, ¿cómo era? Grating wheel, este mecanismo... Dice, vale, parece que hay un aumento de fricción. O sea, que a lo que suena es, gira, la pieza se mueve, pero lo hace con más resistencia de la que debería. Entonces, antes de que algo se rompa, o sea, en vez de ignorar el problema y decir no pasa nada, lo que han decidido es detener el funcionamiento del instrumento, no utilizar el instrumento y decir, vale, vamos a ver qué pasa aquí, por qué se produce esa fricción que antes no era así. O sea, porque dice increased friction, es decir, fricción aumentada. Es decir, antes había fricción, pero ahora es más fricción de la que había antes. Así que tienen que entender qué es lo que ha sucedido. Llevo un rato escuchando y si son filtros dicroicos los usan los proyectores y escáneres láser con los que trabajo. Sí, he comentado antes, Ger, que como no estaba seguro de la traducción, digo, creo que son filtros dicroicos, pero no estaba seguro, me suena haber oído la palabra y lo he buscado y claro, salía también la descripción de Wikipedia y he aprovechado y la he leído. Las fricciones van a echar a perder las imágenes. ¿Sí? ¿Cómo lo arreglarán? No tengo ni idea.
No tengo ni idea eso, no habrá que ver qué es lo que cuentan, porque seguro que lo explicarán. Estas cosas normalmente cuando encuentran una solución original, lo explican y suele ser bastante interesante. El cómo arreglas algo que está a 1,5 millones de kilómetros, que es el telescopio James Webb, sin poder viajar hasta allí. Solo con lo que tienes en el propio telescopio. Si es que lo puedes arreglar, porque a lo mejor lo que determinas es, oye, pues esto no se puede arreglar, lo podemos utilizar hasta que se quede atascado, hasta que ya no haya forma de que se mueva, y ya está. A ver qué es lo que cuentan. A ver qué, porque claro, si lo que dicen es, no, mira, que es que esto ha sido algo puntual, porque yo qué sé, vamos a imaginar que fuese por basura, bueno, no por basura espacial, sino porque un micrometeoroide, que iba a decir un micrometeorito, se ha colado que ni siquiera estoy seguro de que pueda pasar. Pero vamos a suponer que fuese así. No, es que se ha colado una pequeña piedra. Un pequeño micrometeoroide. Y eso es lo que está bloqueando. Entonces, claro, al moverlo, pulverizarlo, se ha roto y ya está, no pasa nada. Claro, si es así, no van a contar mucho. Arenilla espacial, algo así. Algo así, sí. A ver qué es lo que cuentan. A ver qué es lo que cuentan en ese sentido. Porque sé que si es una solución original, podéis tener por seguro que lo van a contar. Claro, si la solución es simplemente, oye, no, que vamos a insistir hasta que se solucione y ya está, pues lo contarán así en 2 líneas en el blog y ya está. Sin más, pero si no, seguro que lo explican con más detalle. Entonces, bueno, eso, veremos qué pasa con el telescopio de James Webb. Lo importante, que no afecta a las operaciones científicas del resto de instrumentos ni del resto de modos de observación de MIRI, así que es un problema, sí, pero en principio, en cuanto a lo que es el funcionamiento del telescopio, que no se me entienda mal, es un problema menor. Insisto, que no se me entienda mal, menor en cuanto a que el telescopio sigue funcionando e incluso ese instrumento sigue teniendo 3 modos de observación que funcionan perfectamente. Por eso digo que no se me entienda mal. O sea, sigue siendo un problema, lógicamente. No es algo que vayan a ignorar. Entonces, al margen de eso, claro, estamos a día 20, queda menos de una semana ya para que se produzca el impacto de la misión DART contra Dimorphos, contra el pequeño satélite del asteroide Didymos, y aquí están ahora ya empezando a salir simulaciones de qué es lo que se espera. Dice, desvelando los efectos de la geometría de la nave en las simulaciones de impacto de la misión DART de la NASA. Dice, la misión DART de la NASA, la nave de la misión DART de la NASA, dice, chocará contra el asteroide Dimorphos el 26 de septiembre, ejecutando la primera prueba de desvío de asteroides que lleva años en planificación. Dimorphos, de 150 metros de diámetro, es... aquí en Moonlet se utiliza en inglés para hablar de satélite pequeños, como se puede traducir. Algo así como una pequeña luna. De un sistema binario de asteroides, dice que orbita alrededor de su compañero más grande, el asteroide Didymos, de 800 metros, es un poquito menos, de 800 metros de diámetro, 780, una cosa así. Dice, el momento de la nave de aproximadamente 600 kilos, viajando a aproximadamente 6 kilómetros por segundo, dice, entregará un pequeño cambio en la velocidad de Dimorphos, provocará un pequeño cambio en la velocidad de Dimorphos que será detectable con los telescopios terrestres como un cambio en el periodo orbital del sistema. Dice, como parte de esta misión, el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, los investigadores de este laboratorio han estado contribuyendo con su experiencia en simulaciones multifísicas para esta misión de demostración tecnológica de defensa planetaria desde 2014, desarrollando nuevos métodos para simular el rango de posibles objetivos, de posibles asteroides objetivo, y modelar la nave DART con una mayor fidelidad. Un nuevo estudio publicado en la revista The Planetary Science Journal, que se titula Spacecraft Geometry Effects on Kinetic Impactor Missions, es decir, efectos de la geometría de la nave en misiones de impactor cinético. Impactor se dice en castellano. Dice, dirigida por Mike Owen del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, explora las consecuencias de incluir geometrías realistas de naves en simulaciones de multifísica. Dice, anteriormente, los modeladores, la mayoría de modeladores de impacto consideraban formas idealizadas de la nave DART, tales como una esfera, un cubo, un disco. Aquí es cuando ahora entendéis por qué se habla de la vaca esférica. Cuando hay una pregunta
en plan de una pregunta teórica, ¿no? Siempre se hace el chascarrillo de, supongamos que la vaca es esférica. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Bueno, supongamos que la nave es esférica, ya, pero es que la nave no es esférica. Dice, utilizando modelos de diseño ayudados por ordenador detallados, proporcionados por los ingenieros de la nave, dice, utilizar estos modelos no era una capacidad que estuviese fácilmente disponible para muchos códigos de impacto. Owen trabajó para homogeneizar, para simplificar el proceso en el código en Spheral. Dice, un código del laboratorio, ¿cómo era? Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, es como está aquí abreviado y el nombre no es precisamente corto, de hidrodinámicas de partículas, código adaptivo de hidrodinámicas de partículas suavizadas. No estoy muy seguro de cómo se traduce esto en castellano, la verdad. Es que no sé ahora mismo cómo se llama este código en castellano. Dice para el que lo creó y que sirve y para el que actúa como desarrollador jefe. Dice, los colaboradores en Estados Unidos y también internacionalmente han trabajado para implementar las geometrías de Dart de la nave basadas en CAD, en esos diseños con ayuda de ordenador. Dice, proporcionando comparaciones de código tanto para la nave simplificada y más detallada, o para la nave detallada y más simplificada, como parte del estudio. Esto me imagino que será un vídeo. ¿De verdad son 4 segundos? ¿En serio? ¿Solo? Esperaba algo más, pero bueno. Total, esto debe de ser cómo simula ese modelo que sería el impacto de Dart contra el asteroide. Y esto es simplemente un corte del interior del asteroide. Clarísimo. O sea, yo visto así creo que no hace falta seguir comentando el artículo. No hace falta, o sea, ya está. Con esos 4 segundos ya tenemos todo hecho. Dice, tras muchos años... Dice, a lo largo de los años muchos investigadores han dedicado mucho trabajo a estudiar cómo los impactores cinéticos como Dart pueden rendir si tuviésemos que desviar un asteroide utilizando modelos numéricos y experimentos de laboratorio, ha dicho Owen. Dice, casi toda esa investigación se centra en los efectos de cómo las diferentes propiedades del asteroide en sí mismo podrían afectar al resultado. Dice, pero de todos los factores desconocidos en estos escenarios, probablemente el único factor del que sabemos más información es la nave en sí misma, que generalmente se aproxima utilizando una geometría sólida sencilla, como puede ser un cubo sólido o una esfera. Dice, Owen ha dicho que un experimento en vivo a escala completa en la misión que ahora se está llevando a cabo, un experimento en vivo a escala completa en la misión DART. Dice, tiene sentido mirar cómo de importante es la geometría real de la nave que se ha lanzado y particularmente teniendo en cuenta lo diferentes que son las naves en comparación a esas simplificaciones típicas. Dice, estos modelos realistas son muy complicados de configurar y ejecutar y hemos tenido que desarrollar nuevas capacidades en nuestras herramientas de modelado para poder ser capaces de enfrentarnos a este problema, ha añadido. Vale. La geometría de la nave DART consiste en un objeto central, un cuerpo central del tamaño de una máquina expendedora de 1,8 por 1,9 por 2,3 metros y 2 paneles solares de 8 metros y medio que crean una huella mucho más grande que la de una esfera de aluminio sólido de la misma masa. Esto afecta al proceso de creación del cráter, dice, y en última instancia el momento que se le imprime al asteroide, reduciéndolo en un 25%. Dice, aunque este es un efecto medible, las incertidumbres en las propiedades del asteroide objetivo puede producir cambios incluso más grandes en la efectividad del desvío. Dice, sin embargo, modelar la geometría completa en los diseños ayudados por ordenador en CAD, dice, generalmente requieren una resolución más detallada, una resolución más fina, y puede ser computacionalmente caro, que puede hacer falta mucho más tiempo de procesador para los cálculos. Entiendo que es a lo que se refiere, ¿verdad? Los que estáis en el chat de ingeniería, que lo controláis más, entiendo que se refiere a eso.
Bueno, ya que estáis ahí, aprovecho. Dice, Owen también ha explorado los cilindros de diferentes espesores y aproximaciones de 3 esferas al problema, dice, para encontrar un término medio que sea más fácil de simular, pero que también se comporte de una manera más parecida a la nave real de la misión DART. Un modelo de 3 esferas fue capaz de tener en cuenta la mayor parte del efecto utilizando la geometría. Cuando me doy cuenta de que he traducido mal una línea, me llevan los demonios. Dice, un modelo de 3 esferas fue capaz de tener en cuenta la mayor parte de los efectos que se observan al utilizar una geometría completa de la nave. Dice, esta simplificación de 3 esferas permite muchos más modelos del impacto de la misión DART a lo largo de diferentes códigos y usuarios que lo pueden ejecutar con más precisión. Aunque puede parecer algo intuitivo, dice, aunque puede parecer intuitivo que una representación esférica idealizada de la nave de la misión DART serviría para sobreestimar el desvío, cuantificar este efecto era importante para entender las limitaciones de aproximaciones de métodos anteriores. Ha dicho Megan Bruxial, que es la directora del proyecto de defensa planetaria del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore. Dice, llevar a cabo este estudio ha sido un componente esencial de la preparación para el experimento DART y ha redefinido las mejores prácticas para el laboratorio y otros grupos de modelado de impacto. Cuantos más elementos tenga que simular, más va a tardar en calcularlo. Normalmente el tiempo crece en proporción exponencial, así que conviene refinarlo bien. Crece en proporción exponencial. Vale, sí, porque claro, es lo que. O sea, a esto de. ¿Dónde estaba? Que un modelo más. Aquí, dice modelar con una resolución más detallada, más fina. Dice, puede ser computacionalmente caro. Claro, sé que se refiere a que te hace falta más tiempo de proceso, pero no sé hasta qué punto cuanto más. Que es por eso, digo, aprovecho y os lo pregunto. Cuantos más triángulos en el dibujito necesitarás más potencia computacional para simular, y como eso se hace con GPU, con gráfica, vamos, más caro. Bueno, claro, luego está el coste, sí, claro, de cuánto te cuesta, al bolsillo, cuánto te cuesta. ¿Cuánto le cuesta al bolsillo? Y bueno, al final, claro, ¿sabéis qué pasa? Que yo al ver el titular antes en el listado de noticias y ver esta imagen, pensaba, digo, espérate que va a haber varios ejemplos de qué efectos podría tener el asteroide, porque esto da igual, lo cubierto en el podcast, así que os lo puedo contar, no hace falta tenerlo en pantalla para explicároslo. De hecho, me suena que lo hablé en el stream también hace unas semanas. Hay algún estudio que se ha publicado últimamente que dice que Dimorphos, la estructura interna de Dimorphos, que en realidad además que tiene sentido, es verdad que está relacionado con lo que decía Mike Owen en este artículo. La estructura de Dimorphos puede que sea mucho más frágil y mucho más hueca de lo que se pensaba. O sea, que no sea un asteroide tan sólido como se podría haber supuesto. De hecho, no es la primera vez que se dice que hay asteroides que, al analizarlos con más calma, lo que mejor encaja es que sea en realidad mucho más hueco por dentro de lo que realmente es. ¿Rollo Piedra Pómez? Preguntáis en el chat. Algo parecido, sí. Algo así, no Piedra Pómez literalmente, porque lógicamente su origen es otro, pero sí algo así, ¿no? Es una que lo ves en la distancia, lo analizas y lo que imaginas es una roca a lo mejor sólida por completo por dentro, o no demasiado porosa, no demasiado hueca, y sin embargo no. Hay análisis que lo que han mostrado es que algunos de esos asteroides, de hecho se les ha llegado a describir en inglés como Rubble Pile, pila de escombros, literalmente, ¿vale? O sea, en plan de como le pegues un poquito fuerte, lo desarmas, porque es muy frágil. Entonces se ha llegado a decir que en función de lo poroso y lo frágil que sea Dimorphos, el impacto de DART lo podría descomponer por completo, lo podría deformar por completo. Estamos hablando de un asteroide, lo ponía aquí, ¿no? De 160 metros de diámetro. Bueno, aquí ponen 150. Quiero decir, 150 metros de diámetro en comparación a una nave de básicamente 2x2x2 más los paneles. La nave es bastante más pequeña. Pero sí que ha habido algún estudio que plantea que a lo mejor podría deformar por completo el asteroide. Otros lo que dicen es que a lo mejor el cráter es mucho más grande de lo que se espera. Y claro, al final lo que dicen también, que es lo que decían aquí en el estudio, dice, al final en realidad va a depender de cómo de sólido sea el asteroide, hasta qué punto realmente es sólido y no tan poroso y estar tan vacío por dentro como podríamos pensar. Así que veremos qué es lo que sucede.
Para eso, de todos modos, va a haber que esperar a la misión ERA, que llegará... Ay, lo dije el otro día en el vídeo en YouTube. Lo dije este domingo, de hecho. En 2029 era, quiero recordar. Se lanzaba en 2026 y llegará en 2029 o en 2028 a Dimorphos. Y puede que haya que esperar hasta ese entonces para saber exactamente cómo de afectado se ha visto Dimorphos. O sea, que vamos a ver cómo termina esto. Pero bueno, es interesante. Sobre todo es interesante, en realidad, en cuanto a que la sensación es que puede que haya más asteroides de los que solemos imaginar, porque nosotros en nuestra cabeza podemos imaginar que los asteroides son sólidos y que son rocas, que son rocas macizas, que no hay ni un solo hueco en el interior del asteroide, y sin embargo hay estudios últimamente que dicen que no, que seguramente muchos asteroides son más bien eso, son muy quebradizos, muy frágiles, y no son rocas macizas. Selkunchik, muchas gracias por el resub. 4 meses, muchas gracias por ese resub. Rocas metálicas pienso casi siempre duras cual hierro. Hay meteoritos de hierro, o sea, hay asteroides de hierro, que sí, lógicamente esos son mucho más macizos. De hecho, esos son los más peligrosos. Porque no es lo mismo que impacte un asteroide de 150 metros de diámetro en la Tierra, de hielo. La mayor parte se va a evaporar en la atmósfera directamente. Si no todo. A lo mejor todo no, porque 150 metros es un tamaño más o menos considerable, pero mucho sí. Y al final termina llegando a la superficie. La cifra me la invento, pero simplemente para que entendáis de qué estamos hablando. De 10 metros, ¿vale? No sé si se integra por completo, pero casi. Frente a un asteroide de 150 metros de roca porosa, va a llegar mucho más material, lógicamente, va a resistir mejor la entrada en la atmósfera, que un asteroide de 150 metros de roca maciza, que va a resistir todavía mejor, aunque seguramente puede que se fragmente con más o menos facilidad, pero en principio va a resistir todavía mejor, o que sea directamente un asteroide de 150 metros de hierro puro. De hierro puro, literalmente. Claro, eso va a llegar todavía mejor a la superficie. De hecho, no crean el mismo tipo de cráter por precisamente cómo se ve afectado el asteroide al entrar en la atmósfera. O sea que sí, es una cuestión en realidad más importante de lo que parece, porque evidentemente también a la hora de pensar en el desvío de asteroide, la cantidad de energía que puedes necesitar para un asteroide que sea macizo, en función de qué tamaño tenga y demás, no necesitas el mismo tipo de nave. O sea, pensar que en este caso se ha llegado a plantear que es que puede quedar, entre comillas, destruir a Dimorphos. No destruirlo por completo, ya os digo, sino que lo convierta en eso, en una amalgama de polvo y tierra que quede deformado por completo respecto al aspecto que tiene ahora mismo. Claro, hay otros estudios que dicen que no, que hará un pequeño cráter y ya está. Veremos cuál es la predicción correcta. Vamos a ver cuál es la consecuencia que tiene. Pero bueno, eso por un lado. Luego tenemos también este estudio que me ha parecido muy interesante. Me parece muy llamativo porque dice: la mayor parte de exoplanetas, como la Tierra, es poco probable que sean otro punto azul pálido. Lo de punto azul pálido viene de la imagen de la Tierra vista desde el espacio, que es, ya sabéis, un punto azul, y que Carl Sagan popularizó esa idea de un punto azul pálido en ese fragmento tan popular de hecho era de Cosmos, ¿no? Era de Cosmos, si no recuerdo mal, sí. Creía que era en Cosmos donde aparecía por primera vez y que luego lo convirtió en un libro y demás. Dice: al buscar mundos como la Tierra alrededor de las estrellas, en lugar de buscar el punto azul pálido descrito por Carl Sagan, dice, una nueva investigación sugiere que la búsqueda de puntos pálidos amarillos secos y fríos, dice, puede darnos una mejor posibilidad de éxito. El casi equilibrio de tierra y agua ha ayudado a hacer que se tenga una mejor... Ha ayudado, a hacer florecer en la Tierra el casi equilibrio de agua... Ah, vale, pensaba que esta frase se refería a lo anterior y me estaba desubicando. Dice: el casi equilibrio de agua y tierra, de tierra respecto a agua, que ha ayudado a la vida a florecer en la Tierra, podría ser algo poco habitual, según un estudio suizo-germano presentado en el Congreso de Ciencias... ¿El Congreso de Ciencia Europlanetaria? Porque el nombre es en inglés, claro, estas cosas, traducirlas al castellano es complicado. De 2022 en Granada. En Granada, supongo que será en Granada, aquí en España.
no tenía ni idea de que había este congreso. Dice, Tilman Spohn y Dennis Honing han estudiado cómo la evolución y ciclo de los continentes y el agua podría moldear el desarrollo de los exoplanetas terrestres. Los resultados de sus modelos sugieren que los planetas podrían tener aproximadamente un 80% de probabilidades de estar cubiertos principalmente por tierra, con un 20% de probabilidades de que sean principalmente mundos oceánicos. Solo el 1% de los resultados daba lugar a una distribución de tierra y agua como la de la Tierra. Dice, nosotros los terrícolas disfrutamos de un equilibrio entre las regiones terrestres y oceánicas en nuestro planeta. Disfrutamos de ese equilibrio. Es tentador suponer que una segunda Tierra será justo como la nuestra, pero los resultados de nuestro modelado sugieren que seguramente este no sea el caso, ha dicho el profesor Spohn, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Espacial Internacional en Berna, en Suiza. Los modelos numéricos del equipo sugieren que la temperatura en superficie, la temperatura media en superficie, no sería muy diferente, quizás con una variación de 5 grados Celsius, pero la distribución de tierra respecto a océanos afectaría al clima del planeta. Un mundo oceánico con menos del 10% de tierra, dice, seguramente sería húmedo y cálido, con un clima similar a la Tierra en la época trópica y subtrópica que siguió al impacto de asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Dice, en los mundos continentales, con menos de un 30% de océanos, dice, nos encontraríamos con climas más duros, más secos y más fríos. Los desiertos fríos puede que ocupen las zonas interiores de esas masas terrestres y en general su aspecto se parecería al de la Tierra en algún momento de la última edad de hielo, cuando se desarrollaron los extensos glaciares y capas de hielo. Dice, en la Tierra, el crecimiento de los continentes por actividad volcánica y su erosión por la meteorización, que es el nombre de weathering en castellano, dice, están más o menos en equilibrio. La vida basada en la fotosíntesis florece, prospera en tierra, donde tiene un acceso directo a la energía solar. Los océanos proporcionan un enorme almacén de agua que mejora la precipitación y previene o evita que el clima actual se vuelva demasiado seco. En el motor de la Tierra, en las placas tectónicas, el calor interno conduce la actividad geológica, tal como los terremotos, los volcanes y la creación de montañas. Y resulta en el crecimiento de los continentes. La erosión de la Tierra es parte de esa serie de ciclos que intercambian agua con la atmósfera y el interior. Nuestros modelos numéricos de estos ciclos, de cómo estos ciclos interactúan, dice, muestran que la Tierra en el presente podría ser un planeta excepcional y que el equilibrio de masa terrestre podría ser inestable a lo largo de miles de millones de años. Mientras todos los planetas modelados se podrían considerar habitables, su fauna y su flora podría ser muy diferente, decía el profesor Spohn. Aquí, sobre todo interesante eso, porque yo creo que a mucha gente le pasa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos imaginado un mundo como la Tierra? Y claro, imaginamos un mundo como la Tierra, por redundante que pueda parecer, con mucha más agua que tierra, con muchos más océanos que continentes. Yo por lo menos siempre no, muchas veces imagino algo así, intento imaginar otros tipos de mundos cuando escribo las novelas o cosas así, porque si no al final llega a ser repetitivo, ¿no? Pero yo creo que al final todos terminamos pensando en un planeta tipo la Tierra, con mucha más agua que tierra, porque es lo que conocemos y sabemos que funciona. Y es interesante que digan que no, que seguramente es poco probable que nos encontremos planetas como el nuestro, sino que haya planetas con más tierra que agua. Y que por tanto puede que esos sean los planetas más frecuentes. ¿No éramos un planeta común? Preguntáis en el chat. A ver, una cosa es que no haya nada especial sobre la Tierra. No lo hay. La Tierra es un planeta rocoso alrededor de una enana amarilla y miles de millones de enanas amarillas en la Vía Láctea. El Sol es una enana amarilla y hay miles de millones de planetas rocosos como la Tierra en la zona habitable de sus estrellas, igual que sucede con la Tierra alrededor del Sol. Eso es una cosa. Y otra cosa es la distribución de agua y masa continental en el planeta. Puedes tener dos planetas rocosos en la zona habitable
que sean habitables con una distribución de masa terrestre y oceánica muy diferente. Es lo que están diciendo en el estudio. Y lo que dicen es que puede que la mayor parte de esos planetas similares a la Tierra no sean como la Tierra, no tengan esa distribución, que no quiere decir que sean menos habitables. Porque lo que dicen es, mientras todos los planetas se podrían considerar habitables, su fauna y flora podría ser muy diferente. O sea que en realidad sí, lo que vienen a decir es, no tiene por qué ser algo que haga que la Tierra no sea común. Es decir, los planetas como la Tierra, con una distribución de mucha más agua que Tierra, puede que no sean comunes, pero aún así, volvemos a la cifra. Estamos hablando de miles de millones de planetas en la galaxia que serían rocosos en la zona habitable de sus estrellas en torno a enanas amarillas. Son miles de millones. Es una cifra tan grande que, sin importar lo frecuente que sea un planeta como la Tierra en cuanto a esa distribución de masa continental y oceánica, va a haber otros mundos como la Tierra. O sea, hay otros lugares de la Vía Láctea donde no hay ninguna duda de que hay un planeta que tendrá una distribución de agua y masa continental parecida a la de la Tierra. Otra cosa es que esté habitado. Eso es lo que no sabemos. Pero seguro que en otros lugares habrá planetas así. Igual que en otros lugares hay planetas que son parecidos a Júpiter en cuanto a masa. Tienen una masa similar a la de Júpiter o incluso más masivos que Júpiter. Eso no quiere decir que si los pudiésemos ver sean exactamente como Júpiter. Que tengan la misma organización atmosférica, que tengan la misma estructura. No tiene por qué. Pero sí sigue siendo un gigante gaseoso. No se entiende a dónde va. Es decir, Júpiter no sería excepcional, a pesar de que la estructura de su atmósfera sea la que podemos observar, y la de otros gigantes gaseosos sea mucho más simple. Seguiría siendo un gigante gaseoso. No sé si con eso se entiende mejor a dónde quiero llegar cuando digo que cuando se dice eso, que la Tierra como planeta en principio no tiene nada de excepcional. Puedes tener una distribución diferente de masa terrestre y oceánica, sí. ¿Quiere decir eso que la Tierra sea excepcional? Lo sería, yo por lo menos lo veo así, lo sería solo si resulta que a la hora de estudiar esos exoplanetas, lo que se descubre es que los únicos que pueden tener vida son los que tienen exactamente la misma distribución de masa oceánica y continental que la Tierra. Ahí sí que puedes decir que la Tierra sería especial. Porque si solo esa distribución exacta es la única que puede permitir que aparezca la vida, ya tienes algo que es especial. Pero eso de momento no se tiene. Y como eso de momento no se tiene, no quiere decir que la Tierra no sea un planeta común, que no sea un planeta típico, al contrario. O sea, hace falta tener mucha más información para saber si realmente podría ser un planeta atípico. Así que esa es la noticia esta sobre los exoplanetas terrestres, que no tenemos por qué imaginarlos básicamente como puntos azules pálidos parecidos a la Tierra, sino que pueden ser muy diferentes. Pueden ser, aquí esta imagen, aunque la resolución es un poco... Bueno, se ve mejor aquí. Así en pequeñito se veía... No lo puedo cerrar ahora. Aquí en pequeñito se veía, parecía medio borroso, pero aquí se ve mucho mejor. Fijaos, planeta terrestre, pues eso, con un poquito de agua en algunas zonas. Esto es un cráter, por ejemplo, lleno de agua. El planeta similar con una distribución similar de océano y tierra como la de la Tierra sería el 1%, y un planeta oceánico, es decir, con mucha agua y muy poquita masa terrestre, menos de un 10% del total, sería planeta oceánico. Lo que dicen es que el 80% de los exoplanetas terrestres serán de este tipo, el 19% serán de este tipo y solo el 1% serán de este tipo. Vamos a poner una cifra por movernos en términos más prácticos. 5.000 millones de planetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas, ese 1% de 5.000 millones sigue siendo 50 millones de planetas. Ya es cuestión de ver si realmente nos parece mucho o poco. Evidentemente, en comparación a 5.000 millones, porque son 1%. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero siguen siendo muchos planetas donde la vida podría aparecer. 50 millones de planetas. Y claro, si incluimos enanas rojas, la cifra era absurda. Era decenas de miles de millones de planetas, como la Tierra. Entonces, si hablamos de cientos de millones de planetas como la Tierra, se nos quedamos con ese 1%. Y esto en realidad viene de modelado. O sea, esto viene de un proceso de modelado para entender cómo serían los planetas, tal. No quiere decir que estas proporciones sean exactamente así. O sea, no necesariamente quiere decir que solo el 1% de los planetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas
sean así. De hecho, aquí en realidad, pensándolo ahora, creo que no dice la zona habitable. Que la zona habitable lo he añadido yo por el tema de la vida, pero no dice la zona habitable. No parece. Juraría que no he leído zona habitable antes. O sea, que sin más. No, o sea, hay que tomarlo como lo que es. Es un estudio, es un trabajo en el que se presenta un modelo de cómo podrían ser estos planetas rocosos. Y lo que dice es que en principio puede que los planetas como el nuestro, con esa distribución de masa continental y masa oceánica, no sean los más comunes, sino que sean muy raros, un 1%. Pero a lo mejor luego en la vida real, si pudiésemos estudiar todos los exoplanetas de la galaxia, veríamos que este porcentaje está equivocado. Y lógicamente esos estarían equivocados también por fuerza. Es lo malo y lo bueno de poder trabajar con modelos. Que a nivel teórico puedes trabajar con muchas cosas, pero claro, a la hora de contrastarlo en el mundo real, a pie de campo, no puedes. En función de que sea lo que estás estudiando o aquello para lo que has creado un modelo. Es la parte negativa. La parte buena, que te deja hacer investigaciones de prácticamente cualquier cosa que te dé la gana, mientras se tenga suficiente información como para poder crear un modelo al respecto. Y luego, hablando también de la Tierra, precisamente, esta noticia dice, los geólogos arrojan nueva luz sobre cómo pudieron formarse los continentes. Un equipo de investigación internacional ha descubierto que los primeros continentes no eran estables y fueron reciclados en el interior de la Tierra, en el manto. La investigación, publicada hoy en Proceedings of the National Academy of Science, que es una de las revistas más populares, diría yo, en cuanto a publicación, este tipo de estudios, es significativo porque proporciona pistas importantes sobre cómo se han formado los planetas. Las rocas en el núcleo de los continentes, llamados cratones, tienen más de 3.000 millones de años de antigüedad, explica el autor jefe del estudio, el profesor adjunto Fabio Capitanio, de la Escuela de la Tierra, la Atmósfera y el Medio Ambiente de la Universidad Monash. Dice, se formaron en las primeras etapas de la Tierra y ocultan el secreto, se refiere a los cratones, de cómo los continentes y el planeta han cambiado a lo largo del tiempo. Los investigadores, utilizando un modelado, aquí seguimos con los modelos por ordenador, dicen modelado por ordenador de alto rendimiento, para simular la evolución de la Tierra en los primeros 1.000 millones de años. Han recurrido a esos modelos para ver cómo evoluciona el planeta. Dice, han descubierto que los primeros continentes eran inestables y se reciclaron en el manto de la Tierra. Una vez que los bloques continentales primigenios, los primeros bloques continentales, estaban en el manto, se fundieron, se agitaron y se mezclaron hasta que desaparecieron. Los investigadores han encontrado algunos fragmentos de las rocas originales, han descubierto que algunos fragmentos de esas rocas originales pueden permanecer en el manto durante miles de millones de años antes de volver a emergir en la superficie. Nuestro trabajo es importante en dos sentidos, dice el profesor adjunto Capitanio. Dice, primero, los cratones son importantes. Los cratones son donde los metales importantes y otros minerales se encuentran o son almacenados. Dice, y segundo, nos cuentan cómo los planetas se han formado y cambiado en el pasado, incluyendo cómo se formaron los continentes y cómo permitieron que apareciese la vida y cómo la atmósfera se formó y cambió como resultado de la tectónica de placas. Dice, a lo largo del tiempo, los fragmentos reciclados de continentes pueden acumularse bajo la nueva litosfera, haciéndola más boyante y suficientemente fuerte como para detener el reciclado, para que no siga ese reciclado de continentes. Dice, el estudio es único porque explica cómo se forman los continentes, cómo se montan. Dice, muchas observaciones de los antiguos núcleos continentales llamados cratones muestran que son mucho más complejos y heterogéneos que la litosfera de hoy en día. Sin embargo, los científicos no sabían qué provocaba las diferencias o cómo se formaron. El estudio muestra que partes del manto litosférico cratónico todavía existen en el manto como heterogeneidades difusas y vaciadas, depleted, dice, en múltiples escalas que pueden mantenerse durante miles de millones de años. La relaminación, creo que se llama así en castellano, lo miraré ahora, pero creo que sí, ahora lo reviso de todos modos. Dice, la relaminación funciona mejor en altos grados de vaciado y temperaturas del manto que sean similares a las de la Tierra en sus primeras etapas. Dice, esto lleva
Upwelling es el ascenso. Dice, lleva al ascenso y underplating. A ver, tengo que leer esto en inglés primero para ver hacia dónde va. Traducirlo será más complicado. Esto lleva. Which is referred as regional relamination. Vale. Vale, dice, esto nos conduce al upwelling es la emersión, y underplating aquí entiendo que es la inmersión de grandes cantidades de manto litosférico cratónico founded. Mira, esta palabra no la he visto a menudo y no recuerdo qué significa. Founded. Hundido, vale. Hundido. Ya está, no lo había oído para... Dice, a la emersión o inmersión de grandes cantidades de manto litosférico cratónico hundido. Dice que se refiere como... fenómeno al que se refiere como relaminación regional masiva, MRR. La relaminación regional masiva explica las heterogeneidades complejas... Dice las heterogeneidades de fuente compleja, edad y vaciado encontradas en el antiguo manto litosférico cratónico. Esto sugiere que podría haber sido una pieza clave de la creación de los continentes, del ensamblaje de los continentes en la Tierra en su infancia. Early Earth, los primeros instantes de la Tierra, los primeros 1.000 millones de años más o menos. Normalmente cuando hablan de Early Earth se refieren a esa época. Los primeros cientos de millones de años, los primeros 1.000 millones de años, depende de lo que se esté hablando. Se suele referir a eso. O sea que al final lo que dice básicamente es que ese proceso de reciclar los continentes, dice aquí, los primeros continentes no eran estables y fueron reciclados en el interior. Al final básicamente lo que dice es que ese proceso y en el estudio muestra que hay partes del manto litosférico cratónico que todavía existen en el manto, como heterogeneidades vaciadas, difusas en múltiples escalas que pueden durar miles de millones de años. Lo que dicen es eso, que todo ese manto litosférico cratónico, lo que queda de ese manto litosférico cratónico, es lo que permite explicar cómo se formaron los continentes. Aquí quizás echo de menos que no enfaticen un poco más la importancia de los cratones, las partes más antiguas de los continentes. Esos son miles de millones de años de antigüedad. Miles de millones de años de antigüedad. Dice, nos cuentan cómo se formaron los planetas, cómo han cambiado en el pasado, ¿vale? A lo largo del tiempo, eso lo leíamos aquí, dice, las piezas recicladas del continente, los fragmentos reciclados del continente pueden acumularse bajo la nueva litosfera, haciéndola más bollante y suficientemente fuerte para detener el reciclado. Es decir, este proceso fue el que detuvo, entiendo, al menos yo lo entiendo así, no sé si los investigadores a lo mejor lo dicen en otro sentido, pero lo que entiendo es que fue lo que detuvo que los continentes que se fuesen formando posteriormente no fuesen también enviados de vuelta al interior de la Tierra, que no fuesen estables y fuesen reciclados de nuevo. O sea que fue este proceso al final, lo que entiendo fue este proceso lo que hizo que la masa continental de la Tierra se estabilizase y ya en esas condiciones la vida pudiese aparecer con el paso del tiempo. Además que lo decían por aquí, que era también cómo proporcionaron un entorno para la Tierra, para la vida. ¿Dónde estaba? Aquí dice, de hecho estaba en la misma zona que estaba leyendo. Dice, incluyendo cómo los continentes se formaron y cómo permitieron o cómo apoyaron la aparición de la vida o el desarrollo de la vida. Y también cómo la atmósfera se formó y cambió como resultado de la tectónica de placas. También cómo todo ese proceso pudo afectar a la atmósfera del planeta. Y es interesante en cuanto a que eso, todavía hoy, fijaos, 2022, esto de la geología, están estudiando continentes desde hace años, esto tienen millones de años, ¿qué puede quedar por estudiar? Pues quedan muchas cosas por estudiar. Hay muchas cosas de las primeras etapas de la Tierra que todavía no están bien entendidas, se sigue estudiando y se sigue trabajando en ellas. Y aquí de nuevo, pues eso, claro, nos encontramos con un modelo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra forma de estudiar cómo era la Tierra hace más de 3.000 millones de años. O utilizas un modelo con los datos que se tiene de cómo era la Tierra en aquella época, o buena suerte. O inventas una máquina del tiempo para viajar a hace 3.000 millones de años y verlo in situ. Lo cual es difícil teniendo en cuenta que en principio no se puede viajar al pasado. Así que
es otro ejemplo en realidad de cómo eso, los modelos por ordenador pueden ser muy, muy útiles, porque a veces es que no tienes otra manera de estudiar cómo era la Tierra en el pasado. Y al margen de esto, no había ninguna noticia más, así que lo que quería era ver si habéis preguntado algo en el chat que no me haya dado cuenta, por aprovechar y contestarlo también. Que no sé cuánto llevamos, pero debe de ir cerca de una hora otra vez. Porque juraría que he puesto el indicador en la hora veintitantos de stream y llevamos 2 horas veintitantos. O sea que otra vez cerca de una hora de repaso de noticias. Y estoy revisando el chat, creo que no ha habido ninguna pregunta. A ver, decías aquí que esto, que no sabía si lo podía poner en el vídeo, pero que es sobre un impacto de... Ah, vale, recreando el impacto de asteroide que acabó con los dinosaurios. No puedo. Es de Science Channel y por tanto no es... Vamos, a menos que lo ponga aquí, no se puede compartir en stream. No, esto es una serie. Es una serie del canal Science Channel y por tanto no se puede. No se puede. Hola Alex, tengo una pregunta para ti. ¿De niño aspirabas a ser lo que eres hoy en día? No. De niño, como la mayoría, aspiraba a ser futbolista o cosas así. De niño aspiramos a ser muchas cosas. Y no, o el divulgador científico no es una que se te pase por la cabeza cuando tienes 10 años. No hay mucho más que añadir. O sea, es así. No es algo que cuando tienes 8 años, 9, 10, sean lo que pienses. Sí conozco casos de niños, porque me lo han dicho, que quieren ser físicos, que quieren ser astrónomos, que quieren ser químicos, cosas así. Eso sí. Pero divulgadores, por ejemplo, no. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es algo que aparece más tarde. Por al final depende de cosas como hasta qué punto se te da bien explicar lo que tú conoces y vas aprendiendo, porque al final siempre estás aprendiendo. El mundo siempre va cambiando en todo, no solo en astronomía, siempre se va adquiriendo más conocimiento, así que el cómo eres capaz de explicar lo que vas aprendiendo y lo que ya conoces a gente que no lo conoce, pero le interesa y que quiere aprender más sobre ese mundo, por ejemplo. Entonces, no es algo que de niño, hasta donde yo he visto, la mayoría de niños no creo que quieran ser divulgadores. Ya eso lo descubren más adelante si les interesa o no. Astronauta no, de muchos de niños lo quisimos ser. Sí, muchos niños sueñan con ser astronautas. Yo no soñé. Pero pensad también que supongo que tiene que ver también con la época en donde estuvieseis y demás. Claro, pensad que claro, yo nací en la década de los 80. Ya había pasado más de una década desde que acabó el programa Apolo. Y sí, se hablaba de misiones espaciales, sí, pero no fueron los años más alegres en cuanto a que estuvo los accidentes de los transbordadores. Entonces, claro. A ver, es verdad que el del Challenger fue el de 2003, ¿no? O no, el Challenger fue el del 89, el Columbia fue en 2003, si no recuerdo mal. Claro, el Challenger, por ejemplo, es verdad que fue en el 89, a mí me pilló con 5 años, no recuerdo lo del Challenger. El cómo lo viví, no recuerdo que fuese consciente de lo que había pasado, pero sí como en años posteriores se hablaba de eso. Entonces, eso también me quedó el de... Sí, por un lado, claro, la astronomía me ha gustado desde que soy pequeño, pero ese de viajar al espacio, sí, por un lado me gustaba mucho, por otro lado sabía que era muy complicado, y por otro lado, además, el ver esas cosas, ostras, es que no sé hasta qué punto es seguro. O sea, es complicado, en ese sentido es complicado, y supongo que eso también me influyó hasta cierto punto, porque ya desde pequeño sí sabía que era muy complicado ser astronauta. Y es verdad que nunca he pensado hasta qué punto podría ser capaz de conseguir tener los requisitos necesarios para poder ser astronauta, de cumplir con todo lo que hacía falta, porque si algo tenía claro, aun siendo un renaco ajora, que los astronautas son entre comillas superhéroes, ¿no? Pues hay gente que tiene una formación espectacular, que es capaz de pensar que hoy en día hay astronautas que hablan, bueno, todos, inglés y ruso. Tienen que hablar ruso para poder operar la Soyuz al volver. Ahora que ya se están lanzando las cápsulas de SpaceX desde Estados Unidos,
No sé si van a seguir obligando a saber ruso. Me imagino que sí, más que nada para poder volar en la Soyuz, porque la Soyuz la siguen utilizando. O sea, Rusia y Estados Unidos todavía tienen ese acuerdo. De hecho, en Crew 5, la siguiente misión tripulada que despega en octubre, de hecho, va a viajar por primera vez desde hace muchísimos años una cosmonauta en una nave estadounidense. Así que es por eso digo que al final no, yo cuando era niño no era una de las cosas en las que pensaba ser astronauta. Más que pensar en ser astronauta, no, lo que pensaba era en viajar a otros planetas, ver otros planetas, eso sí. O sea, el poder visitar otros mundos, más que pensar en lo que era ser astronauta en la órbita de la Tierra, no, pensaba más en imaginar cómo eran esos otros planetas, ¿no? Esos mundos que imaginaba que podía haber en torno a las estrellas que se ven en el cielo de noche. Eso sí que lo hacía mucho. Astronauta más que preparaciones, sobre todo el factor lotería. Porque yo he visto a gente preparadísima ser rechazada y a quien cogieron en su lugar a priori no tenía muchas más cualidades. Bueno, no es tan simple. El proceso de selección de astronauta, hasta donde yo conozco, es verdad que no es mucho, pero hasta donde yo conozco no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo tenía sueños más sencillos. Veterinaria de gatos gigantes. Bien. Fantástico. Para jugar al GeoGuessr también hace falta saber ruso. Vale, bien, fantástico. Bueno, como ya podéis ver si estáis en YouTube, esto lo que quiere decir es que el chat ya se está desmadrando porque ya hemos repasado las noticias de astronomía. Así que antes de que el tren descarrile, porque ahora de momento da la sensación de no, eso está bien, es serio, es interesante, antes de que esto descarrile, lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. El repaso de las noticias de astronomía, que esto era lo que os quería comentar hoy, lo que he visto que me parecía más interesante de hoy. Y por tanto, si estáis en YouTube, pues ya sabéis que si queréis más noticias de astronomía, tenéis las de estos días si no las habéis visto, que la siguiente será mañana, que para vosotros será el jueves, porque hoy es martes y el de hoy lo voy a publicar mañana, que es miércoles. Y tenéis, por supuesto, también, como siempre, los vídeos cada domingo y los vídeos diarios de un minuto, que por cierto, el de hoy ha sido sobre el fallecimiento de Polyakov a los 80 años, que es el cosmonauta, falleció el pasado lunes, que tiene el récord, el astronauta también, o el ser humano que tiene el récord de la misión, la única, o sea, en una sola misión, haber permanecido en el espacio más tiempo, que fue 437 días. Estuvo 678 días en el espacio en 2 misiones. Una de 241 días, que fue la primera, y la segunda de 437. O sea que fue una locura. Y todavía nadie lo ha superado, pero lógicamente es cuestión de tiempo que alguien lo termine superando, sobre todo una vez que lleguen las bases lunares y el poder tener una presencia mucho más larga de manera permanente en la Luna, por ejemplo. Estoy seguro de que tarde o temprano sucederá. Pero bueno, dicho esto, eso, si estáis en YouTube, espero que haya sido interesante, espero que os haya resultado entretenido. Gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito y os espero en el próximo, que será el de mañana, y si no, pues en el del domingo. Así que pasadlo bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!